pues bueno, voy a hacerles la presentación de la unidad 3. Esta, pues la idea es dejarla grabada para que ustedes la consulten, pues en cualquier otro momento. Déjenme abrirles la presentación. Entonces, vamos bastante atrasados, entonces, pues veremos si ahorita avanzamos con esta unidad. Esta unidad es evidentemente muy importante. En el laboratorio es parte de lo que generalmente revisamos de forma práctica. A ver, déjame ver si compartir pantalla, sí. En lo que se abre. Y les digo, pues habla precisamente de los 3 sistemas más importantes que usamos para el cultivo de los virus, recordando que los virus son patógenos intracelulares obligados. Evidentemente, estos virus requieren de células vivas. Hasta ahorita no se ha ideado un sistema artificial en el que puedan crecer, como en el caso de las bacterias, ¿no? Las bacterias les podemos poner un agar con ciertos nutrimentos y que crecen en esos medios sintéticos. Pero un virus requiere a la célula viva y usar su metabolismo. Entonces no ha habido ahorita ningún sistema artificial que pueda ser viable para crecer los virus. Entonces necesitamos forzosamente células vivas. Los sistemas de células vivas pues están basados en lo que ya han comentado un poco en el laboratorio, animales, ¿no? Animales de laboratorio específicamente, ¿no? Deben de cubrir ciertos requisitos, ya los comentaron, ¿no? Ciertas características, notobióticos, axénicos, SPF, etcétera. Embrión de pollo, aunque el embrión de pollo nos funciona para varios virus de aves y otros de mamíferos, pero por desgracia no hay muchos virus que no crecen bien en embrión de pollo, y la técnica más fuerte y que está más desarrollada es la de cultivo celular, usando células de diferentes órganos, de diferentes animales, y esta parte de cultivo celular pues es la que hemos explotado más y de donde se derivan muchas de las vacunas que se usan actualmente. Entonces, solamente en la parte de uso de animales, es importante comentar algunos aspectos. Hace muchos años éramos más insensibles, teníamos menos claro la parte legal del uso de los animales, considerábamos que aunque sufrieran o no sufrieran, pues eso no era relevante, y evidentemente actualmente los tiempos son diferentes, ¿no? Podríamos también estar de acuerdo o no con el uso de animales, pero bueno, hay una serie de requisitos que debemos de cumplir antes de pensar que podemos usar los animales para cuestiones experimentales. Entonces, ¿son importantes en virología? Sí, siempre lo han sido, ¿no? Desde que se sabe que son afectados por ciertos virus, pues evidentemente se han estado usando para pues, hacer el reconocimiento de lo que llamamos patogenia. O sea, el daño que causan los virus una vez que se replican. Eso no lo podríamos ver en ningún sistema más que en el mismo animal. ¿Cómo sé que hay ojos llorosos, que hay secreción, que hay diarrea, que hay insuficiencia respiratoria, o sea, etcétera? ¿Cómo podría haber eso? No habría manera, ni aunque lo pusiéramos en estos muñequitos que se llaman dummies, ¿no? Que actualmente se tratan de implementar para poder hacer el trabajo práctico. Pero bueno, pues evidentemente pues todavía está muy lejos de que un modelo robótico, ¿no? Pues represente lo que pasa en un ente vivo. Entonces la patogenia pues realmente solo se puede estudiar en animales, ¿no? Los animales pueden funcionar para hacer aislamientos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? En muchos casos donde se generan los brotes nuevos de estos virus, como el coronavirus, parte del aislamiento inicial, aparte de intentarlo en cultivo, también se trabajaron en animales que se vuelven más susceptibles
Y entonces ahí tienen una función importante porque evidentemente facilita que los virus se adapten a las cuestiones de laboratorio. Entonces aquí está la parte de la ética, ¿no? Una buena ética en el uso de ellos. Y bueno, actualmente si yo quiero pedir un financiamiento para un proyecto de investigación, requiero justificar por qué usaría animales y qué voy a hacer con ellos, ¿sale? Si yo quiero publicar mis resultados, también tengo que indicar que mis protocolos fueron aprobados, porque si no, pues evidentemente no me dan financiamiento y no puedo publicar nada. Eso les digo, hace tiempo no existía, actualmente es algo que se pide en general. Y entonces, si los virus no se pueden replicar en el embrión de pollo o en el cultivo celular, pues evidentemente habría que trabajar con animales. Les digo, por suerte, son pocos casos. Normalmente el uso de los animales está más enfocado cuando es un virus nuevo que no se conoce y para poder caracterizar la patogenia, pues se buscan modelos animales. Pero ya para virus que conocemos de tiempo, generalmente ya no los trabajamos a excepción de ciertos aspectos, pero ya de una forma muy particularizada. Aquí está lo de la patogénesis de la enfermedad, ¿no? Y es donde estoy comentando la utilidad de los animales en investigaciones epidemiológicas, ¿no? Que requiera un grupo de animales para ver el comportamiento pues de la enfermedad. Si requeremos atenuarlos, como el virus de la fiebre amarilla, por ejemplo, o el virus de vaccina, así se atenuaron. Les digo, vaccina ya no lo usamos para cuestiones de laboratorio, pero no para vacuna. Y fiebre amarilla sigue vigente, ¿no? La vacunación. Pruebas de seguridad y antigenicidad de vacunas, pues claro, si yo tengo una vacuna, se tiene que usar, aunque ustedes no lo vean así, las vacunas que se hicieron actualmente para coronavirus, el modelo, les digo, en México se está trabajando, ya se los comentaré, en México se está trabajando con ratones y se están trabajando con cerdos para evaluar la parte inicial de propuestas de vacunas que están de COVID, que se están desarrollando en el país. Entonces, sí se están trabajando en animales, ¿sale? Y evidentemente el modelo perfecto ha sido lo que hicieron después los laboratorios, ya que pasaron esas fases y vieron que eran seguras, pues evidentemente usaron a los humanos, ¿no? Un X núcleo de humanos, unos con placebo, es decir, no llevaban la vacuna y otros que llevaban la vacuna. Y de ahí se sacaron los resultados o los datos que se conocen de las vacunas que están aplicando ahora. Es decir, de alguna manera, si quieren verlo así, nosotros mismos también somos individuos de experimentación, ¿no? Digo, para aquellos que piensan que de pronto solo los animales les hace sufrir, etcétera. No, bueno, pues esta es una vacuna para los humanos y también los humanos entran en fases de experimentación. Es así, esa es una realidad. Y para ver los agentes antivirales quimioterapéuticos, pues también, ¿no? Si yo genero un nuevo producto, pues tengo que evaluarlo directamente, inicialmente en animales, y si no es tóxico, no genera problemas graves, pues evidentemente será escalando hasta su uso en los propios animales o en las personas. La generación de anticuerpos policlonales y monoclonales, esto es algo interesante en el sentido de que en los 70s, cuando se desarrollan estos anticuerpos monoclonales por un argentino y un alemán, hagan de cuenta que, bueno, voy a tratar de comentarlo de una forma muy simple. En la parte inmunológica lo retomaré, que es la unidad 11, lo retomaré de nuevo, pero de una forma muy simple. Una célula, un linfocito que está activado, ¿no? Que ya ha reconocido un antígeno, sufre algo que llamamos expansión policlonal. Es decir, se divide varias veces y las demás células que se dividen ya están programadas para atacar a ese microorganismo. Pero es policlonal porque evidentemente pueden tener células que ataquen, digamos, a la cápside, otras que a la envoltura, etcétera. O sea, células que produzcan, por ejemplo, en este caso, anticuerpos contra la cápside, contra la envoltura, entonces van siendo como para diferentes antígenos. Lo que se hace en un monoclonal es seleccionar una célula para un antígeno en específico y se hace que esa célula se divida en condiciones de laboratorio. Entonces son todas las células y los anticuerpos que se generan en este tipo de estrategia son de una sola clona, por eso los llamamos monoclonales. Y policlonales son anticuerpos que vienen de varias clonas. Esa es la diferencia. Cuando nosotros nos vacunan, generamos células que van a producir anticuerpos policlonales, o sea, de varias clonas, ¿no? Cuando nos ponen una vacuna, por ejemplo.
Monoclonales, digo, es una selección de una célula para un solo tipo de anticuerpo. Y se hace en la selección a nivel de laboratorio. Y luego se inmortalizan, es decir, se hibridan con células transformadas, lo que llamamos líneas celulares, que se los voy a comentar un poquito más tarde. Entonces, las fuentes, bueno, otra fuente de lo que nos sirve los animales es la obtención de células para establecer los cultivos celulares y la obtención de eritrocitos, ¿no? Que pues no hay para las pruebas, por ejemplo, de hemoaglutinación, para las pruebas de fijación del complemento, etcétera, diferentes pruebas que se basan en el uso de eritrocitos, pues no se pueden obtener eritrocitos de otra forma, no hay manera comercial que nos vendan eritrocitos. Entonces se tiene que tomar de un animal. Estos ejemplos que están puestos aquí abajo hablan un poco de lo que en su momento se desarrolló, ¿sale? En muchos casos ya no lo usamos así, pero, por ejemplo, Fernando les comentó sobre el virus de la rabia, que es un rhabdovirus, que se inocula en ratón lactante, en el sentido de que es una manera de hacer el diagnóstico, está puesto en una norma oficial mexicana, o sea, no es que alguien se lo inventó, está puesto por escrito, habrá que ver si es necesario o no, eso se tendría que revisar y ajustar esa norma, pero si ustedes están cubiertos, o sea, bajo el paraguas de la norma, no están violentando nada, y en la norma indica que se pueden inocular ratones lactantes para el virus de rabia, entonces es una opción. Fiebre aftosa es una posibilidad, pero en realidad fiebre aftosa en cultivo celular funciona bastante bien, lo que hace en este momento ya no es necesario el uso de ratones lactantes. Esta es la norma que yo les estoy comentando. Aquí les describo el texto por si alguien tiene dudas. Dice: el aislamiento del virus por las pruebas de inoculación de ratón lactante, prueba biológica, o en células de neuroblastoma permiten demostrar la existencia del virus viable en las muestras de tejidos y líquidos recolectados, y son realizados por los laboratorios que se indican en el numeral, o sea, laboratorios registrados, ¿no? Quien también realizan la tipificación antigénica y genética para determinar el reservorio y la cepa viral circulante. Ese es el objetivo de hacer este aislamiento. Entonces, extraje en qué artículo lo indica, pero está puesto en la norma. O sea, es importante que se los ponga porque de pronto a lo mejor alguien dice, bueno, es una idea que alguien comenta, pero no, esto está reglamentado. Si después, digamos, vieran que esto no es necesario, pues tendría que hacerse un ajuste y a lo mejor eliminar esto, ¿no? Pero en este momento sigue vigente. Entonces, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, este adenovirus, que es el causal de la hepatitis infecciosa canina, hay dos tipos de adenovirus, tipo 1, que sería este, y el tipo 2, que tiene que ver con tos de las perreras. En este caso, pues se pueden inocular carnívoros, ¿no? Canídeos, como perros, zorros, etcétera. Aquí vienen posibles vías o cuyes, ¿no? Se sabe que funcionan. Les digo, ahorita se conoce, digamos, de forma amplia la patogenia, entonces ya no es que se esté haciendo de rutina esto, pero en su momento se estableció que era una posibilidad cuando comenzaron los problemas de esta infección viral. Los coronavirus, no solo el que estamos ahora nos está generando problemas, sino pues, evidentemente en los cerdos. Gastroenteritis transmisible de cerdos hizo muchos trabajos así, a partir de lechones, y también en su momento con otro coronavirus que se llama diarrea epidémica porcina. Ese coronavirus es más reciente, en el 2011, pero les digo, ahorita ya están suficientemente caracterizados y no es necesariamente convencional trabajar con aislamiento en lechones en este momento. Otros son herpes virus, como el de IBR, se pueden inocular cuyes, rinonomitis viral equina, ¿no? Lechones, lactantes o hámster. Estos herpes se replican bien en estos modelos. Y vuelvo a la misma, son virus que también reconocemos desde hace ya mucho tiempo y actualmente no es tan necesario. ¿Cuándo podría ser necesario? Si voy a generar una nueva vacuna, si de pronto llegara una nueva variante diferente a estas que ya se conocen, entonces en ese momento vale la pena retomar el uso de animales de laboratorio para hacer la caracterización. Aquí tenemos otros herpes, Auyeski, lengua azul, ahí están nombrados pues, cuáles son los modelos animales. Les comento que en Auyeski fue muy común usarlo, inocularlo de forma subcutánea en conejos.
Y en animales diferentes al cerdo, el virus de Aujeszky, que también infecta de forma natural, puede infectar al perro, puede infectar a la vaca, al borrego, eh, en muchos casos cuando están en convivencia las especies. Nada más les recuerdo, ahorita en este momento somos libres de Aujeszky en el país, entonces no es en este momento un problema ya, hace años sí. Pero les comentaba que en estas especies genera un prurito muy intenso. Entonces, evidentemente, esa sensación de rascarnos, pero imagínense esa sensación de rascarse y de rascarse hasta lesionarse. Eso es lo que pasaba cuando inoculábamos conejos. Entonces era muy evidente, digamos, el virus de Aujeszky cuando se inoculaba en conejos por esas lesiones que se generaban en el propio conejo, pues por ese prurito intenso, ¿sale? Entonces se usó mucho tiempo, pero les digo, actualmente no hay Aujeszky y evidentemente pues, no tenemos Aujeszky, pues esto ya no se está usando. Este de lengua azul se supone que es un virus exótico, ¿no? Entonces en este momento no hay casos oficiales de lengua azul. Si entraran y se reconocieran, seguramente se trabajaría en ratones o hámster, ¿no? De inicio para caracterizar el virus de lengua azul si entrara al país. Ortomixovirus, los de influenza. ¿Por qué usamos en este caso? Vean, hay varias posibilidades, pero entre ellos están los hurones. ¿Por qué creen? Los hurones son muy susceptibles a estos virus respiratorios de influenza. Entonces, por eso se usa mucho, ¿no? En el caso de COVID se dieron cuenta que el mink era muy susceptible también como modelo animal. Entonces, por eso son nuestras opciones. En el 2009, cuando entra el brote de influenza H1N1 en México, que se supone que fue el país de origen donde surgió, y se volvió una pandemia, pero pues evidentemente con enfermedad menos grave hubo algo de mortalidad, que evidentemente son importantes, ¿no? Murieron personas, pero nunca con los números que ahorita se llevan en el mundo, ¿no? Y en México. Ahorita estamos cercanos a 210,000 muertos por COVID. Entonces, evidentemente los números son muy relevantes. En el 2009 no fue así. Hubo también algo de limitación, o sea, de pronto se mantuvo la gente en casa, etcétera. Pero bueno, no a las alturas que llevamos ahorita, ¿no? Que ya llevamos un año metidos en casa y todavía sin resolver la pandemia. Los papilomas son virus que no crecen en sistemas de cultivo normalmente ni en embriones de pollo. Entonces, si queremos estudiar los papilomas, pues evidentemente hay que trabajar con animales. ¿Sale? Son de los virus que más nos restringen las posibilidades de usar otro sistema. Entonces, los animales son nuestra opción. Conejos, becerros, cerdos, son posibilidades según el papiloma del que estemos hablando. Este es un artículo, véanlo, está publicado en el 2020, que habla sobre gamma herpes virus, una de las subfamilias que en su momento hablaremos de herpes y que tiene 3 subfamilias, la gamma es la tercera subfamilia, y habla de modelos animales, ¿no? Desarrollo reciente en el análisis de la patogenia inducida por estos virus de esta subfamilia. Entonces, bueno, aquí viene un texto, ya no me dio tiempo de traducirlo, ya lo traduciré después, pero bueno, por aquí vienen virus como Epstein-Barr, como radinovirus de macacos, bueno, varios, ¿no? Bueno, este es un macaco, ¿no? Déjame ver otro herpes. Bueno, les decía de Epstein-Barr, virus de herpes de enfermedad de Kaposi, que es algo muy común con la gente que tiene VIH. Bueno, aquí lo dice, ¿no? Sarcoma de Kaposi, fibroblas, ¿qué es? Herpesvirus asociado a una fibromatosis retroperitoneal, etcétera. O sea, hablan de enfermedades en humanos en específico y de cómo, vean, ratones humanizados, o sea, ratones que genéticamente pues están diseñados, primates, conejos, los están usando como modelos. Estoy mencionando, estamos en 2020. ¿Por qué les puse este artículo? Hay más artículos, ¿eh? Porque el uso de animales se sigue usando. Ya les habían dado datos en el laboratorio con un porcentaje más o menos de qué uso llevan en cada área. Entonces es importante que esto lo tengamos claros. Que podemos estar en desacuerdo, pero bueno, habría que ver cuáles son los argumentos de por qué se usan. Aquí es un asunto de modelos de patogénesis. Ya había comentado por qué la patogénesis no se puede estudiar en otro modelo si no es en el mismo animal. Entonces, y les digo, puede estar de acuerdo o no. Nada más que sí hay que diferenciar bienestar animal de proteccionismo.
que a veces es lo que nos pasa, ¿no? Simplemente es no aceptarlo, pero les digo, podríamos caer en contradicciones. Por ejemplo, en su momento los del PETA, no sé si los conocen, estos que están en contra de, pues, del uso de animales o los que van en contra de las pieles, etcétera. Gente del PETA pues usa, por ejemplo, insulina, y en su momento la insulina se obtenía del cerdo. Entonces, si de verdad es como este asunto de los veganos, ¿no? Que dicen, bueno, yo no consumo nada de animal. Si la gente que dice que está en desacuerdo del uso de los animales no debería aceptar nada desarrollado en animales. Y por ejemplo, ahorita pensando en la vacuna COVID, pues el primer desarrollo, les digo, hay datos de uso de animales y después el uso en humanos. Entonces, si ustedes revisan los datos precisos en cada vacuna, habría que ver, pero en muchos pasaron primero por roedores, por ejemplo, por ratas. Entonces, si ustedes son de ese extremo, entonces, siendo coherentes, no deberían de usar la vacuna. Y ese es un ejemplo, ¿eh? Pero podemos hacer un listado de muchas cosas que consumes, que usas, que etcétera, y a ver hasta dónde de verdad está siendo coherente tu posición con cosas que actualmente te estás beneficiando. La intolerancia es la que no permite buscar, digamos, métodos o cosas que al final, pues, beneficien a ambos, ¿no? A la humanidad y a los animales, evidentemente. Yo no digo que los animales no deban de cuidarse. Lo que digo es que no deben de ponerse de forma ciega una venda. Habría que analizar lo que justifica su uso y ver si eso es suficiente o es válido. Y si no lo justifica, pues habría que buscar otras alternativas. Eso es lo que digo, solamente, ¿no? Pero no podemos solamente marcar blanco y negro y sin, ahora sí que sin otras tonalidades, ¿no? Ahí es donde podemos estarnos equivocando cuando pues no somos tolerantes, ¿no? Pasando al otro sistema que es bastante importante, que ya se detalló en el laboratorio, no me voy a detener mucho con esto, porque precisamente el viernes se comentó al respecto del uso de melón de pollo, entonces comentaré algunas cosas muy rápidas. Una era sobre el huevo tiene que ser huevo fértil. Esto quiere decir que pues los gallos deben estar por ahí vinculados, ¿verdad? Si no hay gallos, pues evidentemente no es huevo fértil. Es decir, las casetas de aves que se usan para la producción de huevo comercial, pues no es huevo fértil. No es huevo fértil, ¿no? Es como si fuera un óvulo que genera el ave y pues simplemente no está fecundado. Entonces, eso, bueno, habría que estar claros en ese sentido. Entonces, en este caso, el huevo se genera a partir de la concepción, pues, entre machos y hembras, ¿no? Y estas son algunas líneas. Líneas es el nombre que usan más para las aves, ¿no? Líneas de aves, que su huevo o el cascarón es blanco, ¿no? Por eso se prefiere. Ya se comentó que la idea es poner una fuente de luz, un oboscopio le decimos, ¿no? Algo que incida la luz para poder ver el interior de ese huevo embrionado. Y bueno, pues también debe tener ciertas características para que lo podamos utilizar, ¿no? El asunto de la incubación es importante, la cámara de aire debe estar hacia arriba, no digamos, hacia la tapa o el plástico o el cartón, etcétera, lo que usemos para el huevo, debe estar en la parte superior porque precisamente en la cámara de aire se da intercambio de gases. Si ustedes lo ponen en esta posición, evidentemente por gravedad baja el embrión y otras estructuras y el espacio se limita mucho. Entonces, al final, este intercambio ya no es eficiente y el huevo embrionado o el futuro embrión, pues va a morir. Eso es lo que va a pasar. ¿Sale? Ok, la estructura ya se comentó y parte de los elementos que conforman el embrión ya se discutieron. Está muy fresco porque se discutió el día viernes. Debe estar la presentación disponible en el aula virtual para que la puedan ver. Nada más comento de forma rápida. Lo que vemos aquí abajo, una vez que incidimos con la luz, estos vasos sanguíneos corren por una estructura que llamamos membrana coriolantoidea, que evidentemente si picamos ese vaso y se rompe, pues eso genera una hemorragia abundante y muerte del embrión. Entonces, muy importante la irrigación, eso nos indica que está vivo. ¿Y qué más vemos aquí? Pues ven el embrioncito, ven esta membrana que contiene el líquido amniótico y la membrana amniótica. Por fuera podemos ver una membrana que está pegada junto con la membrana coriolantoidea y la membrana coriolantoidea está pegada junto con la membrana del cascarón.
¿no? Cuando de pronto en un huevo no fértil ustedes abren una membrana blanca así muy gruesa, pues esa membrana incluye pues estas 3 capas que estoy contando. Entonces aquí vemos el líquido alantoideo, que es muy convencional que lo usemos en el laboratorio. El 9 pues sería la cámara de aire, el 4 sería la albúmina y pues el vitelo o yema, ¿no? Que es con el que se alimenta esos 21 días mientras está en incubación el embrión, ¿no? Nada más les comento, en la albúmina hay anticuerpos, en el vitelo hay anticuerpos, y evidentemente en el líquido amniótico pues también podemos encontrar algo de anticuerpos que entran por vía oral al embrión y, pues, bueno, en este caso la yema, pues le proporciona anticuerpos maternos a ese futuro pollito, ¿no? Es un embrión y después un futuro pollo. Lo de la inoculación también se comentó. Yo nomás les diré que lo que más usamos, y bueno, ahorita por desgracia estamos lejos, pero la vía alantoidea es la que más usamos. Podemos hacerlo así, muy cercano aquí en el punto de la cámara de aire, ¿no? O desde la parte central. Si lo hacemos de la parte central, normalmente usamos agujas más largas. Nosotros normalmente como técnica lo hacemos aquí. Entonces con una aguja insulínica, o sea, no abajo. ¿Por qué no abajo? Pues porque si perforo abajo, estoy en el líquido alantoideo como en la 7, ¿y qué va a pasar? Pues el líquido de aquí se va a salir, ¿no? Entonces, mal. Entonces, lo hacemos desde aquí, mientras sigue siendo cámara de aire, y llegamos al líquido alantoideo con una aguja insulínica. Y bueno, pues esto en su manual también viene, ¿no? No es algo que deban de, si se revisan el manual, pues ahí viene qué vía utilizamos, en este caso la alantoidea, y pues para varios virus puede funcionar. En el caso de lo que usamos en el laboratorio, en Newcastle y bronquitis, es muy común usar esta vía, ¿sale? Muerte embrionaria sí, aunque pues ya comentamos que en Newcastle parte de las lesiones es lesión en dorso y nuca, hemorragias, bronquitis, formación de ovillos, presencia de uratos, ¿no? Que es esta parte del metabolismo de las proteínas. Se depositan en manchas blancas. Si alguien ha tenido un ave, cuando defeca el ave, acuérdense que el aparato urinario y la cloaca, bueno, sí, del digestivo y urinario se unen en la cloaca. Y en la cloaca, las eyecciones, pues salen juntas, ¿no? O sea, no sale como en mamíferos, por un lado la parte de la orina y por otro las heces, aquí salen juntas. Y si ustedes se percatan, se ven manchas blancas que son restos de uratos. Pero cuando este virus de bronquitis afecta a los riñones, los podemos ver depositados directo en el riñón, en el feto o en el embrión, cuando los revisamos, ¿no? Eso es parte de lo que podemos percibir cuando inoculamos bronquitis. La amniótica se puede también, varios de los virus, como Newcastle bronquitis se puede. Generalmente no lo hacemos, ¿por qué? Pues porque el embrión está vivo. Si ustedes no calculan bien la aguja, lo más seguro es que lesionen, piquen al embrión y se muera. Entonces, por eso no lo usamos, porque hay que ser muy hábil como para no lesionar al embrión. Entonces, no tiene caso experimentar así porque, pues como nuestra visibilidad no es al 100, pues no podemos calcular con precisión hasta dónde está llegando la aguja. Entonces, por eso no se hace, pero si tuvieran habilidad, claro que es una posibilidad, es una forma más directa de llegar al embrión. La membrana colontoidea se comentó en el laboratorio, principalmente para virus de la familia herpes y virus de la familia Poxviridae. Entonces, una vez que se ven, se inocula, se deja incubar normalmente 6 días y podemos ver estas puntilleo que se ve aquí, que son zonas de replicación del virus, les llamamos pox en inglés, que la podemos traducir como pústulas. Y eso es lo que se ve cuando se inocula en membrana. Nada más que la membrana, como se les comentó en el laboratorio, lo hacemos aquí a un lado y tenemos que hacer presión negativa, ¿no? En la cámara de aire con una manguera generamos presión negativa, las membranas se desprenden de esta zona para que podamos inocular. Porque si yo meto la aguja, seguramente atravieso las membranas y estaré en cavidad alantoidea, no en la membrana. ¿Sale? Bueno, de nuevo, el saco vitelino es otra posibilidad, pero se usa más un poco para bacterias, clamidias y rickettsias, que son bacterias intracelulares obligadas. Ahí se usa mucho, se puede usar en virus, pero es menos común. Es mucho más común que lo usemos para el aislamiento de estas bacterias. Ok,
Eso, digamos, es un poco lo que ustedes ya conocen. Déjenme ver si... Déjenme ver si puedo mostrarles un video. Entonces, en este video, no sé si se escuche, pero bueno, muestra de una forma muy rápida ese periodo de incubación de, de un huevo fértil, ¿no? Vean, al día 1, pues realmente las células están ahí, el futuro embrión pues es algo apenas visible, y en realidad, pues, conforme van pasando los días, empezamos a ver ya una conformación de estructuras de tejidos de ese embrión, ¿no? Si ustedes ven, la cabeza y los ojos son de las estructuras más grandes y que se pueden ver cuando se hace el ocuscopiado, ¿no? Posteriormente ya se ven mejores las extremidades, ¿no? Tendrán las patas y las alas, pero bueno, funcionalmente los ojos siguen siendo muy grandes. Los embriones que usamos en el laboratorio normalmente nos llegan al día 8. Ustedes ven, todavía no es perceptible las plumas. Entonces, al día 8, día 9, debemos estarlos inoculando. Y después del día 11 en adelante empezamos a ver ya de plumas, esa presente en todo el cuerpo. Ya el saco petalino se está terminando, estamos viendo, o sea, quedan restos todavía. Entonces, ahí, pero bueno, empieza a disponerse esta ave, digamos, está ya 18, ya vamos creciendo en posición fetal, que va a permitir también de salir. Esa es una manera muy concreta, muy simple de cómo sería esta parte de evolución eh, de crecimiento de un embrión a un pollito, ¿no? Ok, entonces culminaré con esta última parte que pues es la parte más fuerte, la más importante, que es el uso de cultivo celular. Actualmente ya lo diferenciamos, cultivo de tejidos con otros objetivos, ¿no? Para poder generar implantes, etcétera, ¿no? O reponer, pues no sé, por ejemplo, la gente que sufre quemaduras se puede hacer cultivos de tejidos de su propia piel para poder después tratar pues, de restablecer esas heridas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no trabajamos con un tejido, sino con un tipo celular en particular. Entonces, lo correcto es hablar de cultivos celulares. Y esto implica que le demos los suficientes elementos para que se puedan crecer y mantenerse en condiciones in vitro. De eso se trata el cultivo celular. Entonces, podríamos clasificarlos según sus características en tres tipos. Tres tipos y se los comento ahora. Cultivo celular primario. Tratando de definir algunas características. Una, los cromosomas son diploides, ¿sale? O sea, viene un cromosoma de parte de paterna y uno de la parte materna. El cultivo, su morfología de las células, en virología, viendo una célula viva, en realidad vemos dos morfologías. Una que llamamos tipo fibroblasto, que son estas, bueno, ahorita les enseño una imagen, tipo fibroblasto o tipo epitelial, ¿sale? Son las dos morfologías que reconocemos en virología, que es muy diferente a lo que ustedes pueden ver en un tejido teñido, cuando llevaron la parte de histología, pues digamos, es diferente a las morfologías que pueden ver en un tejido teñido, ¿no? Estoy hablando de células vivas, entonces las dos morfologías que reconocemos son epitelial y fibroblasto.
y digamos que mantendría un metabolismo normal para el tipo de célula. Evidentemente son muchos aspectos, por eso no quiero adentrarme a qué no me refiero con normal, pero bueno, si pudiéramos revisar cada célula, por ejemplo, una célula de piel, pues bueno, ¿qué va a generar la piel? Pues dependerá, ¿no? Puede generar este, eh, esta proteína queratinizada que estaría en la parte más superficial, etcétera, ¿no? Según la función que tuviera la célula, pues es parte de lo que podríamos encontrar y en eso me refiero un poco al metabolismo que podríamos encontrar. Normal, ¿no? Cultivo celular secundario. En realidad es parecido al primario, ¿no? Mantiene los cromosomas diploides, la morfología de origen y este metabolismo normal. Cuando seguimos realizando, bueno, pasar de un cultivo primario a un secundario en condiciones in vitro implica que a la célula le pongamos una enzima que permita disgregar las células. ¿Qué quiere decir disgregar? Es separar de forma, o sea, aislar una célula del resto, ¿no? Entonces las tenemos todas de alguna manera aisladas, ya no unidas, porque ahorita les enseño una imagen donde por los cultivos normalmente las células se van uniendo, ¿no? Y van formando capas. Entonces las disgregamos con tripsina, que esa es la enzima que usamos, es una proteasa, y con berseno. El berseno es un derivado como el EDTA, es decir, quela el calcio, atrapa el calcio. Y eso limita que pueda haber estas uniones entre células. Pero si seguimos haciendo pases celulares, lo que comenté ahorita de la tripsina y el berseno, lo pongo en el cultivo, las desprendo y pondría después, dividiría esas células que están en una caja, pues en un par de cajas, ¿no? O sea, le volvería a dar más espacio para que sigan creciendo. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque de otra manera, si yo no le diera otro espacio y no le diera nutrientes nuevos, las células terminarían muriendo, porque se acumulan los desechos, ¿no? Los elementos que del mismo metabolismo se van eliminando, ya no habría nutrientes y ya no habría espacio. Entonces, si yo no proporciono un nuevo espacio y nutrientes y diluyo estos compuestos tóxicos, pues las células se mueren. Por eso es necesario hacer pases celulares. Entonces, de un secundario podemos llegar a lo que llamamos cultivo diploide o cepas celulares. Estos cultivos diploides o cepas ya son células que llevan un número alto de pases. Normalmente estamos hablando, depende de la literatura, pero por lo menos de entre 60 a 80 pases. ¿Sale? Y después de estas células diploides o cepas celulares, ¿qué va a pasar con ellas cuando llegamos al límite de los pases? Acuérdense que las células tienen un reloj biológico y de alguna manera su reloj biológico se activa como células ya viejas y entra su reloj biológico en el que generan apoptosis y muerte. Esto, mientras no podamos alterar ese reloj biológico, las células pues tendrán un número X de divisiones y después se van a morir, que eso habla de envejecimiento, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros mismos, nuestras células se están dividiendo, cierto, pero van a tener durante nuestra vida un X número y después pues, su reloj biológico terminará, ¿no? Eso ya lo entendemos, pero bueno, entonces estas células diploides tendrán dos posibilidades, o se transforman, ¿no? Se transforman y pasan a lo que es una línea celular o se mueren. Son las dos posibilidades. Si se transforman y tenemos una línea celular, ¿qué define una línea celular? La morfología de la línea celular es variable. O sea, pueden ser pleomórficas, redondas, fusiformes, etc. O sea, la morfología es cambiante. Los cromosomas ya no son diploides, ¿no? Generalmente son haploides. Y el metabolismo está alterado. Dentro del metabolismo, aparte de tener un consumo de nutrientes acelerado y una división acelerada, como sería en una neoplasia, en un cáncer, también pierden una característica que se llama inhibición por contacto. Es decir, si una vez que la célula crece y se diferencia, si hay una célula al lado, libera una serie de elementos que permite que la célula entienda que tiene que detenerse, que ya no puede seguirse dividiendo y creciendo. Pero aquí estas células
pierden esa posibilidad. Entonces pierden lo que llamamos inhibición por contacto y por eso los crecimientos son descontrolados, como cuando hablamos de un tumor, ¿no? Las células crecen de forma descontrolada. Y esta es la manera de obtener líneas celulares, o la otra es directamente colectar células de un tumor, como la lectura que ya seguramente hicieron de las células HeLa, ¿no? Que se escribe HeLa, de las células HeLa, que son obtenidas de un tumor de cáncer cervicouterino de una mujer llamada Helen, ¿no? Y que se vuelve muy interesante porque, claro, es lo que está mejor documentado. Esas células se usan en todo el mundo. Es unas células que pues, han traído muchas ventajas en el conocimiento, se han obtenido pues, grandes beneficios también económicos, y sin embargo, pues evidentemente, en este caso, los familiares de esta mujer nunca se vieron beneficiados. Es más, ni sabían que se tomaban estas células. Claro, se hizo no pensando en un asunto comercial, era una curiosidad científica, pero bueno, pues en aquellos momentos igual no consideraron relevante pedir la autorización, que creo que siempre es importante, ¿no? Si de algo se va a experimentar, pues que las personas sepan cuáles son los objetivos, y bueno, pues seguramente a lo mejor lo hubieran aceptado, pero bueno, pues actualmente eso ha generado, les digo, muchos beneficios económicos, muchos beneficios en la investigación, etcétera, y se le ha dado poco reconocimiento, pues, de dónde derivaron esas células, ¿no? Actualmente, en los últimos años es donde más se ha hablado, pues, para que estemos conscientes de dónde derivaron y por qué son tan importantes estas líneas celulares llamada HeLa, ¿no? Ok, entonces, estos son los tipos de células que podemos, o de cultivo celular que podemos tener, y estos son, digamos, métodos de crecimiento del cultivo celular. Entonces, el estacionario o de monostrato, ¿no? Este es el convencional que hacemos en los laboratorios, pues, de enseñanza o de investigación, donde tenemos botellas de tipo Falcon, y en una de las áreas de esta botella, ¿no? Nuevamente, botellas cuadradas, aunque también pueden ser circulares, pero siempre tienen un área donde se hace el cultivo de las células. Entonces le llamamos estacionario porque, bueno, solo crecen en ese punto, y de mono o de monocapa, pues porque generan una capa celular. Ese es el primer sistema de cultivo celular. El siguiente sería rotatorio. En ese rotatorio es un sistema más industrializado, en el que pues en botellas así circulares, las células crecen en toda la circunferencia, y el sistema es un aparato que permite ir girando de tal manera que va bañando a las células con medio de cultivo todo el tiempo. Entonces así obtenemos una densidad de células, una producción de células mucho más importante, por ejemplo, como para generar vacunas. Suspensión también es un método mucho más comercial, industrial. Aquí nosotros necesitamos unas partículas de látex, unas micropartículas de látex, y sobre las micropartículas de látex crecen las células. Solo un dato. De forma convencional, las únicas células que pueden crecer sin esto que estoy contando de las partículas de látex serían las derivadas de sangre, en particular los linfocitos. Los linfocitos no se adhieren a las cajas, y ese es un cultivo en suspensión. Pero en general todas las células siempre se adhieren a la superficie, a la caja donde están contenidas. Y cuando eso sucede, les digo, en vez de esperar a que se unan a las cajas, favorecemos que se unan a unas partículas de Cytodex, que sería un nombre comercial, por ejemplo, son de látex y se unen en su superficie, y eso permite que simplemente adicionando más estas micropartículas, voy dándole más espacio a las células para que crezca. O sea, en vez de estar usando la tripsina, como ya lo comenté, tripsina berseno, pues aquí voy proporcionando estas micropartículas frescas para que las células que van en crecimiento pues tengan más áreas de crecimiento en esas micropartículas. Perfusión era una manera en la que antes obteníamos, ¿no?, directamente del tejido, y poniendo directo aquí la tripsina para ir disgregando las células. La otra, si no lo hacemos a través de esta perfusión, que no es un método de tal cual per se de crecimiento de células, ¿eh? En este caso, la perfusión y el explante sería un método de obtención de las células. Entonces,
perfusión, les digo, a través de estos órganos y ponernos en contacto con tricina berseno, o el explante, que es cortar un pedacito de tejido y ponerlo en una caja con medio de cultivo, para que a partir de ese explante crezcan las células. Entonces, aquí podemos ver, aunque no se ve tan claro, pero bueno, son células un poco más redondas, ¿no? Con un citoplasma más abundante, un núcleo un poquito más escaso, en el caso de las epiteliales, y en el caso de las fibroblastas son estas que llamamos en forma de huso, un núcleo central y con un citoplasma alargado, ¿no? Mucho más escaso que en las epiteliales. Entonces, pues aquí, bueno, viene para comentar un poco sobre las técnicas. No me voy a detener mucho, miren, voy a mostrarles algunos datos. En el laboratorio se les va a dar también complementar un poco esta información. Pero bueno, aquí, por ejemplo, el asunto de cómo genero la disociación de las células, ¿no? Lo que les dije que era un pase celular. Pues usando la tripsina y el berseno, y les digo, las células que están pegadas, en este caso, sobre esta parte donde está el medio, ¿no? Están pegadas, les digo, ya cuando están, pues digamos, al 100% o a veces al 80%, es decir, si entraran 100 células en ese espacio, cuando ya hay 80 células, conviene entonces darles nuevo espacio para que sigan creciendo, ¿no? A veces se espera un poco más, pero les digo, si se satura demasiado, podría haber riesgo de mortalidad de células. Lo otro que podemos entender es qué debe llevar el medio de cultivo. El medio de cultivo debe tener todo lo necesario para que la célula crezca in vitro. Entonces debe de llevar proteínas, o sea, los compuestos químicos clásicos, proteínas, lípidos y azúcares. Debe llevar algunos aditamentos que regulen el pH. Voy a comenzar ahorita hablando, por ejemplo, de condiciones, qué condiciones físicas les damos de crecimiento. Una vez que ya tengo la caja de cultivo que utilice, la que ven en la imagen, les llamamos tipo Falcon, que son las que más usamos actualmente, al menos en los laboratorios. Ese plástico pues, le proporciona, digamos, un espacio suficiente para que se adhieran las células y crezcan. Luego, necesitamos ponerla en un ambiente que le proporcione temperatura. Temperatura, por ejemplo, para las células de mamíferos, una temperatura cercana a 37 es una temperatura ideal. Si fueran células de peces, a lo mejor temperaturas de 20 grados. Si fueran de plantas, serían otras. O sea, depende del tipo de células que quiera crecer. Esta sería la temperatura. Deberíamos de tenerla saturada en humedad al 100% para que no se evapore el líquido. Y deberíamos de proporcionarles CO2. El CO2 es muy importante. Le permite, por un lado, regular el pH del medio, y le favorece también para el crecimiento y diferenciación de las células. Entonces, los rangos de CO2 que proporcionamos a los cultivos va de un 5 a un 10%. Lo que ustedes perciben aquí es cómo podemos saber que el pH ya tiene alguna afectación. El pH convencional estaríamos aquí en este color canela, ¿no? Así rojito, tirándola del color canela, que hablamos de un pH fisiológico entre 7,2 a 7,4. Si el pH se vuelve ácido, se ve de un color amarillo, ¿no? Amarillo, y estaríamos hablando de un pH por debajo de 7. Esto ya habla de acidez y evidentemente de riesgo de mortalidad de las células. Y el último, un pH muy color rosa, rosa mexicano o fuchsia, ¿no? Esos tonos que son más intensos del color rosa, y estaríamos hablando de un pH por arriba de 7,6, 7,8. Entonces, tanto un pH alcalino como un pH ácido generará o pone en riesgo la muerte de las células. ¿Qué hacemos para que por simplemente el cambio de coloración yo pueda saber que está sucediendo estos cambios en el pH? Normalmente usamos rojo neutro, ¿no? Que es un elemento que me permite que al ver estos diferenciación del pH pueda yo ver por color, pues de qué tipo de pH estamos
¿cómo se llama? Bueno, sí, perdón. ¿Qué tipo de pH es el que tiene ese cultivo? Rojo de fenol o rojo neutro son dos de los que podemos usar y evidentemente si lo hiciéramos de otra manera sería más fácil contaminar al medio de cultivo de las células y esa no es la idea. Por eso la idea es hacerlo visual, eso lo llevan los medios de cultivo. Y para poder regular ese pH también incluimos o bicarbonato de sodio o podemos incluir un elemento que está puesto aquí que se llama EPES, ¿no? Este es el nombre químico, aquí lo tienen, así de largo. Pero bueno, la gente que trabaja con cultivo sabe que el EPES es un regulador de pH, ¿no? Permite mantener el pH, es un buen buffer y mantiene el pH estable en los cultivos celulares. Entonces, para acabar, el tiempo se está terminando ahora, entonces voy a culminar solamente mencionándoles, aparte de estas condiciones que acabo de decir, ¿qué proporcionamos en el caso de proteínas? En caso de proteínas, proporcionamos los elementos de forma primaria, que serían aminoácidos, los 20 aminoácidos esenciales que conocemos. En el caso de lípidos, normalmente ácido araquidónico y linoleico son los ácidos que van mayormente representados en el medio de cultivo. Y en el caso de azúcares o carbohidratos, lo que más proporcionamos generalmente es piruvato o glucosa, ¿no? O podemos proporcionarlo a nivel de glucosa como molécula o de piruvato. Si recuerdan de piruvato, se genera o se va por la vía de acetilcoenzima A y bueno, eso nos generan pues moléculas de ATPs, ¿no? Para pues, el intercambio a nivel molecular en el contexto metabólico. En este momento me quedaré hasta aquí. Continuaré con la última parte del cultivo celular en la siguiente clase.